Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. Este es nuestro segundo capítulo de este hermoso podcast, de este hermoso proyecto que se llama Estrujando la Biblia. Oye, es nuestro segundo capítulo de este podcast y hoy día vamos a hablar de un tema súper importante que yo creo que a la mayoría de los cristianos creyentes nos pasa, ¿no es cierto? Y es cuando atacan las dudas. El título de este podcast es ¿Está mal tener dudas? Aquí estoy con mi hermano Brian. ¿Cómo está, hermano? Bien, buenas a todos, espero que todos estén muy bien. Yo estoy bien, hermano, estaba súper ansioso porque grabáramos este nuevo episodio y contento porque si tenemos un segundo episodio, un nuevo capítulo, digamos, es porque el Señor lo permitió, así que feliz de estar acá. ¿Y tú, qué tal? Bien, súper bien. También ansioso de poder grabar este podcast, este capítulo en especial, porque también, claro, es un tema difícil igual. Es un tema, no sé si es un tema desafiante. Es un tema complicado, es un tema que tampoco se suele conversar tanto, creo yo. Al menos desde mi experiencia, son con muy pocas las personas que yo he podido hablar de algo así, de un tema similar. Claro, sí, no es muy común. Pero, o sea, no es muy común hablarlo. Pero es común, o sea, es algo que nos pasa a todos. Sí, claro. Sí, nos pasa a todos. Y bueno, muchas veces, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que tener fe, esto de tener fe, entre comillas, estoy haciéndolo con los deditos, es no cuestionar nada, ¿cierto? Pero igual la Biblia está llena de personas que amaban a Dios y aún así cuestionaron a Dios y se preguntaron, ¿por qué, Señor? ¿Cierto? Tenemos un montón de ejemplos donde preguntaban, ¿por qué, Señor? Entonces, ¿está mal tener dudas? Claro. Y ahí, mira, quiero mencionarte un dato freak, que en realidad no es tan dato freak, pero está precisamente en un pasaje de la Biblia, importantísimo. Y yo creo que esto nos puede hacer pensar mucho en nuestra situación actual, donde creemos y la fe es como más fuerte, más potente, o tiene que ser más potente que en esos tiempos. Mira, dice así en Mateo 28, del 16 al 20, dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Para mí es súper importante porque de partida son los 11 discípulos, claro, ¿no es cierto? Quienes lo conocieron, quienes estaban ahí con ellos, vivieron con ellos, lo tocaron, lo abrazaron, lo sintieron, ¿cachai? Estuvieron con ellos, con él. Estuvieron con Jesús durante estos 3 años de... Exacto. De ministerio, por decirlo de una forma. De su ministerio, claro. Entonces, y estuvieron ahí, y cuando lo vieron, dudaron. Claro. Entonces, loco, lo dudaron ellos. Potente. Dudaron. Es potente, pues, loco, es potente, porque tú decís, claro, ahora que nosotros no lo hemos visto, no hemos caminado con Jesús físicamente, ajá, no lo hemos podido escuchar así físicamente, ¿cómo no vamos a tener dudas? O sea, y ahí tú decís, sí, normal, sí es, ¿cachai? Quizás está bien tener dudas, pero cómo tú atacas esa duda, creo yo, que ahí está la clave, ¿cachai? En que la fe no significa no tener preguntas, o no cuestionarte, ¿cachai? Para mí, la fe significa seguir confiando en Dios, incluso cuando no tenemos esa respuesta. Claro. ¿Cachai? De hecho, es súper, yo lo veo así como todo muy por el contrario. Para mí tener dudas es un gran llamado a la fe, un llamado a buscar y a esperar, ¿cachai? Y como, para mí me pega muy fuerte porque hace poquito
hicimos, y yo hice una canción, ¿cierto? Y en la que tú también participaste y fue súper Sí, hermoso lo que hicimos. No voy a hablar de la canción en realidad, no estamos hablando de eso, pero está muy ligado, ¿cachai? Y me acuerdo que al final de la canción, en el videoclip, ¿cierto? Pusimos algo así como, el silencio de Dios no es abandono, es un llamado a la fe. claro, sí. Una frase que a mí me encantó en realidad y concuerdo contigo. Creo que, creo que parte de creer, parte de creer a Dios es aún en medio de esta tormenta seguir confiando en Él. Ujú. Sí, Sí. sí, sin duda. Yo así quise tomar esto, dijimos vamos a hablar de esto, de la fe, de la fe y tener dudas. ¿Qué pasa con Sí. las dudas? Más que nada. Entonces, yo me fui por este lado, ¿ah? Me gustaría saber cómo lo tomaste tú. Sí, mira, para la gente que nos está escuchando, en realidad nosotros no nos juntamos previamente a conversar estos temas, sino No, que simplemente ponemos un tópico que nos gustaría conversar y cada uno lo conversa desde su perspectiva. Entonces no hay claro. que nos pongamos de acuerdo. Eh, pero, mira cómo son las cosas. Y creo que esto es lo bonito que hace Dios. Hay un amigo que conozco que él decía, yo no creo en coincidencias, yo creo Ya, en diosidencias, ya, eh, porque todo está en su mano. Eh, y yo tenía una frase apuntada que te quería comentar justamente, que la dijo un compadre de otro país, se llama ya. Eduardo Galeano, y lo dejo en una entrevista. Y dice, la esperanza que vale la pena es la que desayuna dudas cada mañana. Y yo tomé Bien. esta frase un poquito y lo que interpreto un poco de ello y llevándolo un poco, claro, a mis creencias, a mis propias convicciones, es que justamente la esperanza que gana, que aunque tiene victoria, es la que a pesar de las dudas sigue estando de pie. Bien. A pesar de esos conflictos mentales que podamos tener, ¿cierto? De, Sí. de esas tormentas en el fondo. Yo creo que pasamos por distintas temporadas. Tenemos distintas temporadas en nuestra vida. Y hay temporadas de tormenta, de desierto, donde estamos naufragando en el mar, donde nos sentimos en la fosa de los leones. Claro, sí, sí, Y a sin veces duda. corriendo de los leones y otras veces durmiendo con ellos. Sí, po. A veces te Pero sentí son un temporadas. león. Claro, A veces te sentí un león a más. veces tú te sentís un león más. Claro. Entonces, son distintas temporadas. Y claro, cuando hablamos de la fe, de creer, de esa convicción, se nos viene a la cabeza al tiro como el padre de la fe, po, al que llamamos padre de la fe, que era Abraham. Y Claro. que fue un compadre súper potente que no dudó, ¿cachai? Que Dios le dijo, te voy a prometer un hijo, te voy a prometer descendencia, aunque tu esposa sea estéril, tú confía. Muévanse para allá, y para allá partió Abraham, ¿cachai? Sigue Oye, caminando, siguió caminando. ¿y Abraham no dudó? Yo creo que tuvo que tener dudas, pero Sí, porque decidió dice, confiar, po, ¿cachai? decidió confiar. Esa Y decidió confiar es la hasta el premisa. punto en que cuando le dijeron así como, cuando Dios le dijo, entrega a tu hijo, ¿cachai? Anda al monte y sacrifica a tu hijo, Sí. yo creo que el loco por dentro estaba todo tiritón, po. Se le hacía, igual Y se le hacía. claro, claro. Y pero decidió seguir adelante avanzando. Entonces, claro, vemos Fuerte esta eso. imagen que bíblicamente en lo escrito no te señala que dudó, no te señala que hay titubeos de parte de él, Claro. sino que una acción inmediata. Y, y chuta, decimos, entonces la fe se trata de eso. Pero la verdad es que sucede todo lo contrario. ¿Cachai? Y Bien. como tú decías, si le pasó a los discípulos, a los apóstoles, ¿cachai? Claro. ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros? De más. ¿Cómo no nos va a suceder? ¿Cachai? En Juan, en el capítulo 20, ¿Ya? hay una parte que le dicen
bueno, sucede, estaban todos los apóstoles, los discípulos reunidos, y dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, esto es posterior a la resurrección de Cristo, Sí, po. le dijeron entonces los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Tomás le respondió, si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mis dedos en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, Cach. no creeré. Cáchate. Si no hiciera todo eso. Claro, Ni siquiera, si yo ni siquiera hiciera no todo si no eso, lo vea. Ni siquiera con verlo, no. Tiene que hacer todo eso. El loco es claro, Sí. no me basta con que se me pare de frente, sino que además tengo que palparlo, ¿cachai? Sí. Y en otra instancia, bueno, después ahí continúa la historia y cierto, Jesús se le presenta y le dice, ya pues Tomás, achórate, pues, aquí está mi costado, mete tu mano aquí en mi costado. Así Sí, po. como Sí, pues ya, pues. necesitáis creer. Y hay una frase que Jesús nos deja que era bienaventurados los que creen sin ver, ¿cachai? Sin Los ver, que no han visto claro. y creen. Sí. Pero también pasan otras cosas. Por ejemplo, pasan en otras situaciones. Tenemos, por ejemplo, cuando los discípulos estaban en una tormenta, ¿cierto? Esto lo podemos encontrar en Mateo 14. Y Jesús los ve que están complicadísimos en medio de la tormenta. Jesús va caminando sobre el agua, súper Claro. normal para él. Y los discípulos lo ven y gritan, ¡un fantasma, un fantasma! ¿Cachai? Claro. Jesús les dice, tengan ánimo, yo soy, no teman, ¿cachai? Sí, pues. Y Pedro mismo le dice, pero Señor, si eres tú, envíame a caminar sobre el agua contigo, ¿cachai? Así como ya poniendo también, él mismo poniendo a prueba su Poniendo a propia prueba, fe, ¿cachai? Sí, sí. Poniendo Y poniendo a prueba a Jesús también, ¿eh? Y justamente, poniendo también a No prueba menos a importante. Jesús. Y Jesús le dice, ven. ¿Qué pasa? Pedro va ahí caminando, tanto, ahí titubeando. Y pasa, hay una escena. Y dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Después de ese momento, Jesús extiende su mano y le salva y queda levantado y le dice, Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Claro. Y es clave. Yo tenía estos puntitos que quería comentarte, solo para llegar a este punto de que las dudas van a venir, ¿cachai? Las dudas van a estar, es parte de lo que nosotros somos. Sí. Creo que el desafío está en que cuando estas dudas lleguen, podamos volver a mirar la cruz, sus heridas, podamos volver a mirar a Cristo, su sufrimiento y recordar quiénes somos en Él. No su sufrimiento y sus heridas desde la perspectiva de meter la mano ahí, sino que es reflejo del amor de Cristo para nosotros. Sí. ¿Sí? Recordando que Cristo dio su vida por nosotros. Y esa es nuestra identidad. Esa es parte de lo que somos, de lo que nos define. No nos definen otras partes de otros aspectos de nuestras vidas solamente. Ni lo que trabajamos, ni lo que estudiamos, sino que hay algo más allá que nos define. Pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo que vamos a hablar de la identidad probablemente. Pero... Mira, yo creo que igual yo siempre trato de asociar un poco las cosas a valga la redundancia, cosas, a algo práctico, Sí. a algo que como que me sea fácil, ¿cachai? Por ejemplo, para mí la duda, y estaba pensando como con qué lo asocio yo a una duda, ¿sí? Y sabéis que la asocio con un interruptor. ¿Cachai? Para mí la duda es un interruptor, ¿cachai? Que donde estáis en una habitación a oscuras, ¿cachai? Y si tú no eres capaz de presionar ese interruptor de la duda y cambiarlo por el interruptor de la fe, va a seguir en oscuridad. ¿Cachai? Entonces, es como el momento, es la oportunidad. La duda también es una oportunidad a poder, es como te decía antes, un llamado a la fe. Es la oportunidad que tenéis de cambiar, de salirte de esa duda y hacer clic
en el interruptor y cambiarte a la fe. Y decir, voy a Fuerte. creer. Decidir, voy a creer. ¿Cachai? Entonces, creo que por ahí, así lo puedo asociar yo de esa manera. ¿Cachai? Para eso, hermano, creo que tenemos esta ayuda, ¿cachai? Lo que te decía, mira la cruz, pero mira también las promesas de Jesús, ¿cachai? Aferrémonos a lo que Él ha dicho. Y tú leíste un pasaje que finaliza de una forma genial. Es la gran comisión y eso como dato freak, dentro de tu dato freak, lo hace más freak todavía. Jesús los está mandando a dispersarse por el mundo y donde vayan, hagan discípulos. Claro. Y los locos dudaron justo antes de eso, ¿cachai? Sí, po. Justo antes de eso, sí. Pero eso, Jesús les dijo algo al final. Y quiero, por favor, pedirte que lo leáis. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es su promesa. Esa es su promesa. Y eso es a lo que nosotros nos podemos aferrar. Sí. Ese a lo mejor es el palito que nosotros necesitamos. Cuando ¿hay tratado de apretar el interruptor desde la cama? Claro. Y no llegáis. ¿Y no llegáis? Ay, hay que bajar esta pata pelada. A lo mejor ese es el palito que nosotros necesitamos para poder apretar el interruptor, ¿cachai? Sí, po. Para llegar, para alcanzar, recordar sus promesas. Nuestra herramienta. Claro, en eso podemos basarnos, recordar, ¿cachai? Y decidir cambiar la duda por la fe. Claro. Creo que la mayoría de las veces que uno tiene dudas, nosotros como cristianos cuando tenemos dudas y nos salen esos por qué, es justamente cuando lo estamos pasando un poco mal. ¿Cierto? Cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando hay angustias. Pero aquí también, y lo puedo decir con mucha propiedad, todos lo hemos pasado mal, yo creo que todos lo hemos... pero en este momento lo puedo decir con propiedad, porque en este momento ha sido de bendición también para mí este capítulo. Por todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Bueno, quizás más adelante les contemos, todavía no, quizás no es el momento, pero en momentos así de dificultad, ¿cachai? Complejos, con preguntas, con cuestionamientos, con dudas y angustias, el Salmo 94, 19, y con esto creo que podemos cerrar. Es un tema súper amplio lo que hemos hablado, esto de la duda y la fe. Hay mucho más que conversar también. Tenemos mucho más que conversar, quizás podríamos hacer una versión más adelante extendida sobre este tema, porque es bonito, es lindo conversarlo también. Pero para cerrar esto, yo creo que el Salmo 94, 19 nos da una esperanza. Dice: cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Y creo que ahí hay que poner nuestra fe, nuestra esperanza, ponerla en un versículo así. Loco, para mí me voló la cabeza cuando lo leí, perdón. Fue de mucha bendición. Porque creo que nunca lo había leído este salmo, o quizás lo leí más de alguna vez, pero nunca le tomé la importancia real que debería tener, ¿cachai? O sea, o que en este momento le estoy dando. ¿Sí? Claro. Pero creo que nos podemos aferrar a eso, a que cuando nuestra mente se llene de dudas, su consuelo puede renovar nuestra esperanza y nuestra alegría. Amén. ¿Te parece, hermano, que oremos? Sí, por supuesto. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por cada temporada, ya sea por temporada de alegría, de suma alegría, de tranquilidad, en donde nos sentimos como si estuviéramos paseando por esos pastos delicados, ¿cierto? Gracias también por aquellos momentos en donde nos hemos sentido quizás por el desierto, en medio de una tormenta. Señor, puede ser ilógico, pero te lo agradezco porque confío, sé que tú estás con nosotros y nos prometiste estar hasta el fin de los tiempos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por lo que hiciste, Señor. Porque en esa herida, en ese sufrimiento, en ese calvario, está nuestra identidad como hijos de Dios, Señor. Gracias.
Y gracias Espíritu Santo, Señor, por estar con nosotros, por guiarnos, por acompañarnos un día más, Señor, y acompañarnos en este podcast. Que sea de bendición como lo ha sido para el resto de personas, Señor, y fortalece nuestros corazones en medio del contexto que estemos viviendo. Gracias por nuestras Amén, vidas, sí. Señor, y gracias por la vida de mi hermano y de cada quien que escucha. En Eso el sí. nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. 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 Oye, nos estamos despidiendo ya. El próximo capítulo, les recordamos que nos acompañen, que dejen sus comentarios también en este capítulo. Siempre las críticas ¿cierto? Y los consejos, cualquier cosa, que recuerden que estamos en pañales. Sí. Pero todo es bienvenido y nos va a hacer crecer también a nosotros. Así que Cualquier comentario que puedan compartir de experiencias, quizá en algún minuto de duda que han tenido, lo pueden enviar por Spotify, ¿cierto? Donde cargamos el episodio, o también por Instagram, que nos pueden estar escribiendo por ahí también. Sí, escríbanos y acompáñennos. Háganos sentir acompañados, por favor. Sí. Se lo pedimos. Sí. Bueno, el próximo capítulo vamos a estar hablando algo muy, muy bacán, algo que también nos compete a todos los cristianos. Sí. Y que también habla un poquito de la compañía que debemos tener en estos momentos, ¿no es cierto? Bueno, se viene buen capítulo. No vamos a dar más pistas. No, ahí, dejémosla ahí. Se viene buen capítulo. Los esperamos. Muchísimas gracias a todos por estar en este capítulo con nosotros. Gracias por sus vidas y gracias por estarnos escuchando. Un abrazo y les queremos. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. Chao, chao.